bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Victorias del vasco Vítor Garita Onandía y la canaria Daniela Boldini en el Open Las Américas Surf Pro Eurocup, prueba con la que finalizaron las ligas nacionales Surfing.es e Iberdrola, celebradas ambas durante esta temporada. Una vez terminada la competición nacional Open en las Américas, se hicieron oficiales los nombres de los vencedores de las ligas de surf 2024, que coronaron a los canarios Luis Díaz y Lucía Machado como campeones. En la izquierda de las palmeras también se disputó el campeonato Junior Las Américas Pro, con doble triunfo de Alejo Valido en sub-16 y sub-18, y en chicas victorias de Carla Morera en sub-16, Kenia López en sub-18. Axel Domínguez combina el surf y el snowboard desde su residencia en Jósego, y con la temporada de olas en Maldivas decidió pegarse un buen viaje, y el resultado son estos cristalinos tubos de derechas. Hace ya varias temporadas que el realizador australiano Tim Bonizon escoge Nazaré como su centro de operaciones a la espera de olas gigantes, aunque de momento solo ha encontrado condiciones más propias de Indonesia. En Fishup, la cámara de John Arman nos revela al brasileño Víctor Bernardo surfeando de forma elegante una golosa derecha mexicana con una variada gama de tablas Fish y Twin Fins de diferentes formas. Así comienza Davy Twin, una magnífica obra visual a cargo de Damon Meade que muestra el surf de Nueva Zelanda con unos cuantos surfistas locales y las mejores olas de este país al otro lado de nuestro mundo. El australiano Sheldon Simkus experimentó en compañía de otros 3 compañeros viajar por lugares del Pacífico Sur que todavía no están señalados en el mapa y sin darnos pistas de su localización. La empresa vasca Wavegarden presenta Wavegarden Lab, una ampliación de su prototipo que ahora estará dedicado exclusivamente al I+D, de generación de olas artificiales y de surf de alto rendimiento. Y con esta última noticia que aúna surf y tecnología nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las noticias e imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.